Padre, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque podemos meditar en ella. Te damos gracias porque tú nos hablas cada día a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has salvado para reflejar tu gloria en este mundo pecador, caído, en inmoralidad, en injusticia. Y nosotros, Padre, debemos de vivir de una manera diferente. Debemos de vivir siendo una luz y que así otros puedan ver tu gloria en nosotros. Ahora, Señor, te pido que tú hables a través de nuestras vidas, que cada palabra que yo diga no sean principios o filosofías humanas, sino que sea solamente tu palabra y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Te pido, Señor, que en este momento podamos quitar toda aquella distracción de nuestra mente, todo aquello que quizás pudiera estorbar el mensaje que tú tienes para nosotros, porque aquí no estamos para escuchar al predicador, estamos para escuchar solamente tu palabra. Somos siervos tuyos y te pido, Señor, que tú hables a través de nosotros y que sea tu Espíritu Santo hablando. En Cristo Jesús. Amén. Hace poco leí en un libro acerca de un misionero de Estados Unidos que él está ministrando en un país de África. Este libro no dice cómo se llama el misionero, pero sí mencionaba ciertas cosas acerca de lo que este misionero estaba viviendo. Este misionero cuando llegó recientemente al lugar donde Dios le llamó, se percató de que la cultura tenía más relevancia de lo que la palabra de Dios decía. Nuevamente lo digo, este misionero se percató de que la cultura en la que él vivía tenía más relevancia que lo que las Escrituras dicen. En la primera Navidad que este misionero estuvo en este país de África, pudo ver que muchas personas hacían una representación acerca, vamos a decir, de la peregrinación o como quieras decir, de María y de José llegando al pesebre. Había muchas mujeres en esta representación, había muchas mujeres alrededor de María. Muchas de esas mujeres eran familiares y tenían mucha preocupación por cómo María daba a luz. Para el misionero esta representación fue demasiado sorprendente, fue demasiado extraña, porque realmente la Biblia no menciona en ningún momento que la familia de María estaba en el parto, ni mucho menos con ellos en la peregrinación. Así que como buen misionero debes de cuestionarte las cosas, y este misionero empezó a cuestionarse algunas cosas. Empezó a preguntar y él se dio cuenta que en esta cultura no podían concebir que una mujer diera luz sola. Incluso las mujeres de este país dan a luz en las casas, no en los hospitales. Dan a luz con la madre, con la suegra, con la tía, con la abuela, porque se sienten más seguras que en un hospital. Para ellos su cultura estaba por encima del relato bíblico. Querían imponer sus costumbres, cultura, ideologías al mensaje de las Escrituras. Esta semana hemos empezado el curso de homilética y yo he comentado ciertas cosas. Hemos comenzado el curso de homilética en el Instituto de la Iglesia y yo comenté que para mí mi mayor deseo no es generar o proponer un estilo de predicación. Debemos de enfocarnos en lo que la Escritura dice. Debemos de predicar fielmente las Escrituras. No debemos de enseñar un estilo de predicación, sino predicar fielmente las Escrituras. Ahora tengo dos preguntas para nosotros y voy a dividir esta pregunta en dos tipos de personas o clasificación. En primer lugar, si tú predicas o si nosotros predicamos, Cristo podrá decir de ti o de mí o de nosotros, muy bien, eso es exactamente lo que yo quería decir. ¿Cristo podrá decir eso de ti?
para los que no predican. Cristo podrá decir de ti, muy bien, ¿has meditado en las Escrituras exactamente en lo que yo quería decir? Estas dos preguntas tienen un solo enfoque. No cambies el mensaje de las Escrituras. Debo decir que este ejemplo de este misionero que está en África, bueno, no sé si todavía está en África, en este ejemplo, la costumbre no alteró algún punto doctrinal. Pero eso empieza con una línea muy fina y muy delgada entre saber o poder discernir qué aceptar y qué no aceptar. Con esto quiero que meditemos en lo que el apóstol Pablo pudo ver en la iglesia de Corinto y que por desgracia sí hubo un problema doctrinal grave. Un problema doctrinal grave. Vayamos a 1 Corintios 15, del 12 al 19. 1 Corintios 15, del 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Para Pablo era muy importante predicar la Escritura. Para Pablo era muy importante definir con claridad qué es el Evangelio. Romanos 1:16 lo sabemos de memoria. Porque no me avergüenzo del Evangelio, y lo define, porque es poder de Dios para salvación. A salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo define con exactitud en varias ocasiones lo que es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. La palabra es dunamis. En aquel tiempo no existía la dinamita, pero la palabra dinamita para nosotros se deriva de dunamis. Así que lo que Pablo está afirmando es que el Evangelio produce un gran impacto en las personas. Produce un gran impacto de tal manera que la persona tiene vida espiritual donde había muerte. Esta es una obra total del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿los de Corinto sabían qué era el Evangelio? ¿Pablo predicó el Evangelio a los de Corinto? La respuesta es muy clara. Sí. Hechos 18, 4 al 5. Vamos a ver muchos versículos acerca de Pablo y su predicación. Y te animo a que los busques. Hechos 18, 4 al 5. Pablo en Corinto dice así: y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Y notemos qué predicaba: testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Los de Corinto sabían que era el Evangelio? Sí. Vayamos a 1 Corintios 2, 1 al 5. 1 Corintios 2, 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, y nota, Pablo no está hablando acerca de él, está hablando acerca de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría,
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo estuvo en Corinto por más de 1 año y medio, y a pesar de todo este tiempo, a pesar de que él predicó fielmente las Escrituras, algunos empezaron a negar el mensaje de las Escrituras. El título es: todo es vano si cambiamos el mensaje de las Escrituras. Todo es vano si cambiamos el mensaje de las Escrituras. Y quiero que veas conmigo la explicación que da Pablo a este problema en la iglesia de Corinto. Volvamos a 1 Corintios 15, versículo 14. 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces, quiero que notes esto, nuestra predicación. ¿Estás viendo esto? Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, si negamos las Escrituras, mi predicación es vana. Pero no solamente esto. Vana es también tu fe. Si Cristo no resucitó, si los de Corinto negaban, tuercen las Escrituras, Pablo está diciendo, déjame decirte que estás mencionando que yo estoy predicando la palabra de Dios de una manera adulterada. Y no solamente yo, estás diciendo entonces que tu fe es vana. Aunque en efecto los de Corinto negaron la resurrección de Cristo, y eso era parte del problema, quiero que ahondemos más en el verdadero problema. El verdadero problema de la iglesia de Corinto no era simplemente negar la resurrección de Cristo. Ahondemos en el problema de la iglesia de Corinto. ¿Por qué negaron la resurrección? Por negar, torcer, cambiar el mensaje de las Escrituras. Si cambias el mensaje de las Escrituras, en primer lugar, la predicación es vana. Veamos más adelante. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y nota cómo Pablo habla de sí mismo. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios. Pablo está mencionando, si negamos las Escrituras, realmente debemos de meditar si mi predicación, está diciendo Pablo, ha sido falsa. Pablo quiere apelar a su predicación. La palabra falso testigo en el griego es pseudomártur. ¿Sabes qué quiere decir pseudo? Casi testigo. Hay un ejemplo de esto en Mateo 26, 57 al 60. Mateo 26, 57 al 60. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos falsos testigos se presentaban. La misma palabra, pseudo-mártur, pseudo-testigo. Pero al fin vinieron dos testigos falsos. Y sigue diciendo, pero al fin vinieron dos testigos falsos. Ahora, ser un pseudo-testigo, un aparentemente testigo,
no solamente quiere decir que da un falso testimonio. Quiero que veas esto. Lo que Pablo está diciendo no es simplemente que soy un falso maestro. No es que estoy dando un falso testimonio. Significa también que no soy un testigo de Cristo. De la misma manera que acusaron a Cristo con testigos falsos, dieron mentiras, pero no solamente son mentiras, sino que de verdad no son testigos. Pablo predicó en primer lugar conforme a las Escrituras. Primero a los Corintios 15, del 1 al 3. En este mismo pasaje, primero a los Corintios 15, del 1 al 3. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y nota, conforme ¿a qué? Al mensaje de Pablo, porque se le ocurrió a las Escrituras. Segunda a los Corintios 2, 1 al 7. Segunda a los Corintios 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte y delante de Dios hablamos en Cristo. ¿Pablo hablaba acerca de su mensaje? No. Hablaba el mensaje de alguien más. Segunda a los Corintios 12, 19. Segunda a los Corintios 12, 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Delante de Dios en Cristo hablamos. Hechos 20, 27. Tú puedes decir, bueno, solamente es a la iglesia de Corinto. Hechos 20, 27. Pablo hablando a un grupo de ancianos. Hechos 20, 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo menciona, no predico mi mensaje, ni mis ideas, ni mi cultura. Predico el mensaje de Dios. Segunda carta a Timoteo 4, 1 al 2. Pablo mencionando a su discípulo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo habla a las iglesias el mensaje de Dios, habla a los ancianos, a los líderes de las iglesias la palabra de Dios y habla a sus discípulos la palabra de Dios. Pablo predicaba conforme a las Escrituras. Y Pablo también habla conforme a la evidencia histórica. Primero a los Corintios 15, 4 al 8. Volvamos nuevamente a Corinto. Nos estamos centrando en este pasaje. Primero a los Corintios 15, 4 al 8. Pablo les menciona en primer lugar, versículo 3, que su predicación, lo que él ha enseñado, es conforme a las Escrituras. Pero posteriormente asevera a través de la historia, a través de evidencias humanas, de personas que han visto a Cristo resucitar. Primero a los Corintios 15, 4 al 8. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún,
y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo predicaba conforme a las Escrituras, y Pablo predicaba con la evidencia histórica. Con esto vemos que el mensaje de Pablo no era suyo. Él no predicaba ni enseñaba lo que él quería. Él predicaba el mensaje de Dios. Ahora bien, si Pablo predicó solamente la palabra de Dios a esta iglesia de Corinto, entonces ¿por qué había dudas? ¿Por qué los de Corinto dudaban acerca de la resurrección? ¿Es por el mensaje de Pablo? ¿Es por la persona de Pablo, que es un mentiroso, que da un falso testimonio? No. Había dudas por los de Corinto. Había dudas por el orgullo. Las personas de Corinto eran personas de buen nivel socioeconómico y con un gran nivel supuestamente de sabiduría. Si tú lees los primeros capítulos de la primera carta a los de Corinto, vas a encontrar muchas veces la palabra sabiduría y conocimiento. Corinto era una ciudad cosmopolita. Pablo conocía muy bien este lugar, pero Pablo conocía muy bien también a las personas. Por esta razón él hace hincapié en la sabiduría y conocimiento, pero no humano, sino solamente de Dios. Los de Corinto se jactaban por tener un gran intelecto, pero olvidaban las evidencias de la resurrección. Evidencias en las Escrituras y evidencias históricas. Ellos buscaban sabiduría humana, y quiero que escuches esto, buscaban sabiduría humana para tratar de afirmar lo que ellos creían que era correcto. El principal pecado de la iglesia de Corinto era el orgullo. Por su orgullo negaron y torcieron las Escrituras. Los de Corinto rechazaron la predicación fidedigna de la palabra de Dios. No solamente rechazaron a Pablo, como lo vemos en la segunda carta. No solamente rechazaron al mensajero, a Pablo. Rechazaron el mensaje de Dios y al dueño de su mensaje, Cristo. No rechazaron a una persona. Los de Corinto se creían muy sabios y ellos querían darle significado a la verdad de Dios. Ellos querían darle el significado a la verdad de Dios. La obra completa y divina de Cristo. Negaron las Escrituras. La cultura y o perspectiva humana no define el significado de las Escrituras. La cultura y o perspectivas humanas no definen el significado del mensaje de las Escrituras. Cristo resucitó. Hay evidencia. No había por qué dudar. Y quiero que veas algo conmigo en los versículos 1 al 3. Pablo en primer lugar dice, yo he predicado. El evangelio fue predicado. Esto implica una segunda cosa. El evangelio fue recibido. Si se predica, alguien escucha. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero tercer lugar, el evangelio fue retenido. Es decir, el evangelio lo creyeron firmemente. Notemos versículos 33 y 34 porque nos darán una respuesta. Bueno, 29 al 34. Primero a los Corintios 15, 29 al 34. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Aquí Pablo está usando un argumento
de la lógica. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y nota el contexto de los versículos que nos sabemos de memoria. 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. ¿Retuvieron el Evangelio? Estos versículos nos dicen algo muy, muy fuerte. Tenían malas conversaciones, conversaciones guiadas en su ideología, pecaban deliberadamente, y dice Pablo, no yo, no conocen a Dios. Eran necios. Versículo 35 en adelante. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Mira Pablo cómo se expresa de ellos. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. No conocían a Dios. Querían imponer su cultura, su ideología, sus pensamientos antes que las Escrituras. Muy seguramente ellos expresaban, Dios, tu palabra habla de la resurrección. Las evidencias demuestran la resurrección de Cristo. Hay evidencia. Sin embargo, Señor, yo quiero darle el significado a la resurrección de Cristo. Mi sabiduría no puede concebir que Cristo resucitó. Mi sabiduría, mi conocimiento me dicen que Cristo no resucitó. Era lo que abiertamente los de Corinto estaban haciendo. Así que este pasaje es una examinación. Es una examinación para aquellos y para todos nosotros cuando no predicamos la palabra de Dios, o a todos aquellos que no predican la palabra de Dios. ¿Quieres imponer tus ideologías al mensaje de Dios? Y para los que predicamos, ¿estamos predicando la palabra de Dios fielmente? Era un problema del corazón de los de Corinto. Pero Pablo también quiere examinar su predicación. Pablo tiene un gran mensaje y está tratando este problema de una manera muy inteligente. Él está diciendo, bien, ¿quieres negar las Escrituras? Adelante, pero medita y analiza si mi mensaje fue mío, lo que yo di fue mío o del Señor. Si cambias el mensaje de las Escrituras, la predicación es vana. En segundo lugar, si cambias el mensaje de las Escrituras, la fe es vana. Veamos nuevamente 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Ahora bien, ¿qué quiere decir vano? Vuestra fe es vana. ¿Pero qué quiere decir Pablo? No es la primera vez que él usa esta palabra. Y él usó esta palabra cuando fue perseguido por predicar la palabra del Señor y personas vivían en idolatría. Veamos Hechos 14, 14 y 15. ¿Qué quiere decir vano? ¿Qué significado le está dando Pablo? Hechos 14, 14 y 15. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones,
¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, que de esta idolatría, que de esto sin resultado, sin utilidad, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué está diciendo Pablo a los de Corinto? Si estás negando la palabra del Señor, tu fe es vana. No ha dado resultados. Es sin utilidad. Pablo está mencionando que la fe de los de Corinto no había dado resultados. No fue una fe útil. ¿Por qué? Es interesante, preguntémonos, ¿por qué no fue una fe útil? Una fe que da resultados. La palabra de Dios lo define. Porque la fe es el resultado de la predicación. Romanos 10:17. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Si niegas el mensaje de Cristo, si tuerces las Escrituras, si quieres darle el significado a las Escrituras, medita en tu corazón. Pablo menciona a los de Corinto, aún estáis en pecado. Medita en tu corazón, porque aún estás en pecado, versículo 17 y versículo 18. No hay esperanza eterna. Pablo está haciendo una examinación en primer lugar de su predicación, pero también de la vida espiritual de los de Corinto. Si cambias la palabra de Dios, tu fe es vana. No tiene resultados, es sin utilidad, porque las Escrituras no dan testimonio de ti. Las Escrituras dan testimonio de Cristo. El problema es que tú y yo queremos ser el centro de la Escritura, cuando tú y yo no somos el centro de la Escritura. El centro de la Biblia es Cristo. El centro de la Biblia es la persona y obra de Cristo. Los de Corinto pensaban que su filosofía, que su conocimiento, que su intelecto le daban sentido a las Escrituras. Pero déjame decirte algo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tú y yo no le damos sentido a las Escrituras. La Biblia da testimonio por sí sola. La Biblia da testimonio por sí sola. No necesita ni de ti ni de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz. Trasciende a través de los años. A lo largo de los años, la palabra de Dios ha dado vida espiritual. Aun y cuando tú y yo no estábamos aquí. Entonces, no somos indispensables. Tú no le das el significado. La palabra de Dios es viva y eficaz. Trasciende a través de cualquier cultura. La Biblia habla de la misma manera que te habla a ti aquí en esta parte del mundo, de la que habla en cualquier otra parte de Oceanía, de América y de Asia. No te necesita a ti, porque la Escritura da testimonio de sí misma. La Escritura es viva y eficaz porque trasciende a pesar de cualquier persona. La Escritura trasciende a pesar de cualquier persona. Ahora quiero que pensemos en algo. ¿Por qué entonces es tan relevante la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, las Escrituras dan testimonio de Dios a través de Cristo. Cristo es el centro de toda la Escritura. Cristo mencionó en Lucas 24:44.
era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estas tres son las partes de la Biblia hebrea. Así que Jesús está diciendo, todas las escrituras dan testimonio de mí. Así que tú y yo no podemos cambiar el mensaje de las escrituras, porque el mensaje de las escrituras da testimonio de lo más sublime del mundo, que es Cristo. El centro es Cristo. El centro no somos nosotros. Dios habla a través de su palabra para transformarte para su gloria. Por esta razón, no cambies el mensaje de las Escrituras. Por esta razón, no trates de ajustarlo a tus creencias, a tu cultura, ni a tu persona, ni a nadie, ni a nada más que a Dios mismo. Porque Dios se ha revelado a sí mismo a través de las Escrituras. La predicación y nuestra fe deben aceptar y proclamar el mensaje de Dios. Nuevamente lo digo, porque Dios se ha revelado a sí mismo a través de las Escrituras, la predicación y nuestra fe deben aceptar y proclamar el mensaje de Dios. A manera de conclusión, si cambias el mensaje de Dios, cualquiera que fuere la razón, lo que tú quieras, si cambias el mensaje de Dios, la predicación será en vano, porque no estás aceptando el mensaje de Dios. Y la predicación debe reflejar el mensaje de Dios que está escrita en la Biblia. Si cambias el mensaje de las Escrituras, la fe será vana. ¿Y por qué digo esto? Porque estás abriendo la puerta a tus creencias y esto es un hilo muy delgado, una línea muy fina. Porque habrá personas, yo acepto esto, pero yo no acepto esto. Y aquí no estamos hablando ni de ti ni de mí. Estamos hablando del mensaje de Dios. Lo que podemos y debemos hacer al meditar en las Escrituras es tener una actitud de humildad. Los de Corinto no tuvieron una actitud humilde. En otras palabras, ellos dijeron al Señor, bien Señor, das testimonio de Cristo, Él ha resucitado, pero para mí no, para mí eso no es cierto. Yo pienso incluso mejor que tú, Señor. Que nuestra oración sea la oración del salmista. Y que nosotros clamemos al Señor. Señor, háblame. Muéstrame quién eres tú. Muéstrame tu obra. Muéstrame la persona de Cristo. Quiero conocerte a ti. Yo ya conozco quién soy. Soy un pecador. Ya conozco este mundo. Un mundo en injusticia, en inmoralidad. Un mundo caído en pecado. Señor, cuando leo las Escrituras, no quiero pensar en mí ni en el mundo. Quiero pensar en tu mensaje. Quiero pensar en quién eres tú. Una actitud humilde. Abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Si cambiamos el mensaje de las Escrituras, si negamos, si torcemos el mensaje de las Escrituras, la predicación es vana y nuestra fe es vana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra vemos tu soberanía. Y te damos gracias, Señor, porque en tu palabra vemos que tú no cambias. Vemos que tu mensaje es claro. Vemos que Cristo predicó incluso conforme a tu palabra por el poder del Espíritu Santo.
Vemos en los apóstoles que ellos predicaron acerca del testimonio de Cristo en las escrituras del Antiguo Testamento. Vemos que Pablo predicaba del testimonio de Cristo en las escrituras y el testimonio de Cristo histórico. Señor, perdónanos si hemos tenido una actitud de orgullo al meditar en tu palabra. Perdónanos si no queremos ver quién eres tú. Ayúdanos, Padre, a que cada día, cuando abramos las Escrituras, no pensemos en nosotros, que pensemos en ti, porque las Escrituras dan testimonio de ti, Señor. Y te damos gracias porque tu palabra es inerrante. Te damos gracias porque tu palabra se ha preservado a lo largo de los años. Te damos gracias porque tú has usado a grandes personas en la antigüedad para traducir la palabra en nuestro idioma. Te damos gracias porque tú hablas a través de tu Espíritu Santo. Hablaste en el pasado, hablas en el presente y hablarás en el futuro. Danos, Padre, un corazón de humildad para que podamos aceptar tu mensaje y solamente tu mensaje. En Cristo Jesús. Amén.